Bien, entonces comenzamos. Conceptos básicos de programación. El que tenga preguntas, levanta la mano, por favor, ¿sí? La siguiente, por favor. Hoy vamos a ver qué es un lenguaje de máquina, qué es un lenguaje de programación. Vamos a ver qué son los intérpretes y los compiladores, ¿sí? Y vamos a usar Python. Dale. La siguiente, por favor. Cuando vieron en el campus, le dije, ese es el tutorial de Python. Ahí se pueden guiar, es como un manual de un lenguaje de programación. Dale. ¿Qué es un programa? Bueno, hay muchas definiciones de un programa. Una definición muy simple, que un programa es un conjunto de instrucciones, órdenes que uno le da a la computadora para que realice algo, ¿sí? Por ejemplo, ejemplos de programa. Windows es un programa. Yo quiero cerrar una ventana, hago clic sobre la X y se cierra la ventana. Quiero maximizar la ventana, hago clic sobre el cuadradito ese que está al medio y se maximiza, ¿sí? Ese es un programa. Ustedes han usado un montón de programas en la computadora, ¿sí? Bien, no, la anterior, por favor. Ah, perdón, listo. Entonces, pero ese programa, para decirle yo a la computadora, haz algo, ¿sí? La computadora, yo quiero que piensen, una computadora es una máquina, ¿sí? La máquina no me entiende, aunque ahora hay reconocimiento de voz y yo le digo, préndete y se prende, maximízate ventana y se maximiza. Ahora me entiende, pero porque hay un programa que tiene un reconocimiento de voz. ¿Vieron los celulares que uno hace así y se agranda la pantalla? Bueno, ahora hay monitores que son táctil que uno y se maximiza la ventana. O sea, la tecnología avanza, pero en realidad la computadora solo entiende ceros y unos, ¿sí? Bien, la siguiente, por favor, porque es una máquina. Entonces, ¿qué pasa? Sobre el lenguaje de programación, yo no puedo decirle a la computadora leer un número, ingrese un teclado por teclado un número, súmale 5, imprímelo, réstale 4, porque la computadora necesita, para hacer esas acciones, se necesita de un lenguaje de programación donde yo programe y se ejecute el programita y se realice esa acción, ¿sí? Pero bueno, pero para eso yo necesito usar lenguajes de programación. Python es un lenguaje de programación de alto nivel. Esas dos, número igual input, ingreso un número, número igual número más 3, son dos sentencias, dos instrucciones en el lenguaje de programación Python. Esas dos sentencias sí, eh, la computadora las va a poder entender, pero para eso se necesita algo más, ¿sí? La siguiente, por favor. Bien, entonces, si escribimos un programa con un lenguaje de programación, ¿lo puedo cargar y ejecutar y ya está? No, porque yo tengo un código, líneas de código de programación, un programa de 2000 líneas, pero la computadora solo entiende combinaciones de ceros y unos, ¿sí? Porque es una máquina. Entonces, esas sentencias de Python se tienen que traducir a sentencias de ceros y unos porque la máquina solo entiende eso. ¿Está? Entonces, ese es el lenguaje, por eso hay unas ceros y unos, cero, cero, uno, combinaciones de ceros y unos, porque es lo único que la computadora entiende. ¿Sí? La siguiente, por favor. Entonces, fíjense este gráfico. Ustedes saben lo que es el hardware. ¿Sí? ¿Qué es el hardware? Franco. La parte física de la computadora. Es el hardware, es la parte física, es la infraestructura, es lo que es hard viene de duro, es la parte física, es la máquina, ¿sí? A eso se le llama hardware, a toda la parte a la máquina. Pero esta máquina, para que funcione, porque cuando ustedes lo prenden, hay una placa dentro de la computadora que lo que le dice es ejecútate y préndete, y ejecútate. ¿Cuál es el primer programa que se ejecuta en una computadora? Pregunto. El sistema operativo. ¿Qué sistema operativo? Y Windows en este caso.
En este caso Windows. Claro, el primer programa es el Windows, porque la computadora es una máquina, ¿no? Windows, para que todos sepan, es un sistema operativo, es un programa que lo que hace es gestionar, administrar toda la información de la computadora. Me permite instalar, desinstalar, crear carpetas, borrar carpetas, toda la información que está en la computadora, Windows me permite administrarla, ¿sí? Eso se llama sistema operativo. Ninguna computadora funciona sin un sistema operativo, ¿sí? Bien, entonces, en el hardware hay un código en una placa que está con código máquina. Lo primero que hace es buscar y ejecutar el sistema operativo para que uno pueda entenderlo. Entonces, hay código máquina, que es el binario ceros y unos. Hay un lenguaje de bajo nivel, ensamblador, que son un lenguaje muy técnico. Y encima de ese lenguaje técnico está el lenguaje de alto nivel. ¿Por qué se dice alto nivel? Porque los programadores estudian los lenguajes de alto nivel como porque es más fácil programar y hacer un programita de la gestión de una zapatería, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una sintaxis, hay un lenguaje que me permite escribir ese programita, ¿sí? Eso es un poco en forma general qué pasa dentro de una computadora, ¿sí? La siguiente, por favor. Entonces, ¿debemos aprender a escribir programas con las sentencias ceros y unos? No. Para eso existen los lenguajes de programación, que son algunos de medio nivel, otros de alto nivel. La siguiente, por favor. Ustedes después investiguen, lean, chequen qué cosa es de alto nivel, bajo nivel. Sí, Tomás. Levantaste la mano, Tomás. Ah, listo. Entonces, fíjense, busqué una imagen de un lenguaje ensamblador y no me salió bien la imagen, pero ustedes pueden investigarlo por internet para que vean cómo son esos lenguajes de bajo nivel, ¿sí? La siguiente, por favor. Entonces, acá tomé un cachito de un programa escrito en Python y también podemos definir como que un programa es un conjunto de pasos lógicos escritos en un lenguaje de programación que nos permite realizar una tarea específica. Por ejemplo, gestionar una zapatería, administrar una zapatería. ¿Sí? Entonces, eso es un programa. Y ustedes van a aprender a programar. Voy a aprender a programar, por ejemplo, una agencia de transportes, de viajes a nivel nacional. Venta de pasajes, compra de pasajes. O sea, voy a hacer un programita, ¿sí? En Python. Bien, la siguiente, por favor. Los lenguajes de alto nivel son fáciles de escribir. Python es un lenguaje de alto nivel que ustedes hoy se van a ir programando en Python, al menos van a hacer un programa simple. Son portables porque pueden ejecutarse en diferentes tipos de computadoras sin o con una mínima modificación. Pero el programa de alto nivel, por ejemplo, ¿puedes la anterior, por favor? Eh, la- ah, ese es un cachito de un programa, es solamente un cachito de un programa grande, ¿sí? Pero esto está escrito en una sintaxis de un lenguaje de programación. Gracias. La siguiente. Entonces, está escrito con una sintaxis de un lenguaje Python, lenguaje de programación en Python. Eso la computadora no lo entiende. Dijimos que la computadora, ¿qué entiende? Ceros y unos. Entonces, este programa de alto nivel, que para mí es fácil aprenderlo, se necesita traducir a ceros y unos para que la computadora lo entienda y la computadora lo haga, ¿sí? Para eso se utilizan dos tipos de programas que traducen este programa de alto nivel a un programa a combinaciones de ceros y unos para que la computadora lo entienda, ¿sí? A eso se llama intérprete. Existen dos tipos de programas, los intérpretes o los compiladores. Hay una diferencia, ¿sí? La siguiente, por favor. Antes, lo que pasa es que como la tecnología avanza, los lenguajes de programación avanzan, son más modernos. Les hablo de hace 25 años atrás o 30 años atrás, ponele 30, ¿sí? Solamente existían los compiladores, porque uno escribía un programa de 2000 líneas de código en un lenguaje estructurado, por ejemplo, Pascal, Cobo,
qué sé yo, y teníamos que compilarlo. Compilarlo es, las 2000 líneas las tenían que traducir a un código objeto, se llama, para que esa traducción de esas 2000 líneas recién se pudieran ejecutar. Pero ¿qué pasa si en esas 2000 líneas habían errores? Compilaba y me largaba todos los errores. Obviamente un error repercutía en otros errores. Entonces, yo cada vez que tenía que el programa para que se ejecute, tenía que compilar y esperar que se termine de compilar. Y según la cantidad de líneas de código, demoraba más o menos. ¿Sí? Antes era así, pero como la tecnología ha avanzado, ahora hay lenguajes de alto nivel que ya no necesitamos un compilador, necesitamos un intérprete. Porque el intérprete es instrucción tras instrucción. Toma la instrucción, la analiza, la traduce, la ejecuta. La analiza, la traduce y la ejecuta, línea por línea, y te va mostrando la ejecución en línea. Vos ves la línea de código, el intérprete la toma, la traduce a ceros y unos y lo ejecuta y te muestra el resultado. En el compilador no. ¿Sí? La siguiente, por favor. Ustedes lo van a ir viendo cuando veamos. ¿Cuáles son las diferencias? Que el intérprete, cada vez que se ejecuta el programa, el proceso de traducción y ejecución se repite, pero para cada línea de código. En el intérprete, Python usa intérprete. En el compilador, no. El programa de código de máquina resultante después de haber compilado, ¿sí? Lo tengo y lo puedo ejecutar tantas veces quiera, pero siempre y cuando está bien, ¿sí? La siguiente. Fíjense, en el intérprete, lee la línea de código, la analiza, la decodifica y la ejecuta. Lee, la analiza, la codifica y la ejecuta, así. ¿Por qué la analiza? Porque si hay un error de sintaxis, te aparece el error. La lee, la analiza, la decodifica, es decir, la traduce y la ejecuta. Listo. Para cada línea de código. En tiempo, en el momento. La siguiente. En cambio, en el compilador, creo que te pasaste una. No, la siguiente. Bueno, en cambio, en el compilador, la entrada es el código fuente, 2000 líneas de código, se traduce y me devuelve un programa. .exe. Ustedes se han bajado un montón de programas de internet ejecutables. Se están bajando el archivo que es un código objeto, que la máquina cuando lo ejecuta, se ejecuta y se instala el programa. Por ejemplo, todos ustedes cuando se han bajado al descargar el Python, uy, se me fue la luz. A ver, ahí, no, ahí me... Segundito.